Crear para el bienestar, con la intervención de la doctora Trinidad Saldívar Peralta, jefe de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Adelante, Trinidad, bienvenida. La doctora Trinidad cuenta con un doctorado en Historia de la Universidad Católica de Chile y la Universidad Panthéon-Sorbonne de París. Su función en el BID se enfoca en aprovechar el mundo de la cultura, la creatividad y el voluntariado para infundir un pensamiento innovador en todo el espectro de la labor del banco. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a buscar el clic aquí. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a Socajas y felicitaciones por estos 50 años de vida. Quiero agradecer especialmente a su presidente ejecutiva, Adriana Guillén, por esta invitación a hablar precisamente sobre la economía creativa y el bienestar. Y esto me resulta extremadamente satisfactorio porque normalmente, viniendo del Banco Interamericano de Desarrollo, pocas veces es que puedo hablar del tema del bienestar y esa relación con las industrias creativas. Algo que realmente agradezco es estar en Colombia, porque no tengo que explicar, como siempre hago, qué es lo que es la economía naranja. Colombia está desarrollando una importante agenda en este sentido. Si bien las industrias creativas tienen una larga data, nosotros en el banco desde el año 2013 las hemos bautizado de esta manera, obviamente gracias al libro publicado por el presidente Iván Duque y Felipe Buitrago. Pero aquí les voy a dejar algunas de los sectores que pertenecen a las industrias creativas solo para refrescar su memoria, pero lo interesante de estas industrias es no solamente que tienen el talento y la creatividad como su materia prima, sino también que cada vez se están convirtiendo en una tendencia en América Latina y el Caribe. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué un banco como el BID, un banco de desarrollo, se preocupa de estas industrias o de la cultura poniéndola al centro de las estrategias de desarrollo del país? Y es porque ellas constituyen un motor de desarrollo económico que contribuyen directamente a distintas cosas, a generar empleo, valor agregado, exportaciones, inversión. También un tema muy importante es que introducen altos niveles de productividad e innovación. Son un sector en franco crecimiento, en algunos lugares a 2 dígitos, lo que realmente es poco común en muchos otros sectores de la economía. Nos interesa normalmente, Normalmente cuando hablo en algunos foros, sobre todo en temas económicos, nos centramos mucho en el empleo, que es una de las grandes necesidades de la región. Estamos en un momento de nuestra historia, de nuestro desarrollo económico, en que es muy importante que diversificar la matriz productiva de nuestras economías, generar empleos de calidad, preparar a nuestras economías para competir en los mercados globales, agregando valor a nuestros productos, y esto viene de la mano de la creatividad. Siempre nos centramos en la cantidad de empleos, en cuánto es el impacto de estas industrias en el Producto Interno Bruto, etc. Pero hoy día quisiera hablarles sobre el tema que me interesa, que es el tema del bienestar. Y aquí me gustaría detenerme porque ahí les estoy mostrando un libro que hicimos el año pasado, Emprender un futuro naranja, donde analizamos las industrias creativas. Y ahí nos vimos algo que fue muy interesante en este estudio que hicimos con el Instituto del Fracaso de México. Vimos una cosa clave. El World Happiness Report sostuvo que no basta el Producto Interno Bruto per cápita para causar bienestar, ni felicidad. O sea, nosotros creemos que solo basta tener crecimiento económico, pero eso no es así. Miremos el descontento que vemos en muchos lugares de la región. La salud y factores sociales eran mucho más determinantes. Y de estos,
de estos factores no había ningún factor social más importante que el empleo, el contar con un empleo. Este era uno de los principales factores de felicidad o bienestar. Y lo mismo, el desempleo, un factor de descontento, incluso afectaba a la salud, etcétera, como vimos también esta mañana. Y los estudios económicos de la felicidad entonces estaban demostrando contundentemente la importancia de esto, pero como demostraban algo mucho más interesante, al menos para nosotros, y es que no todos los empleos provocaban la misma felicidad. Los empleos creativos provocaban mucho más, y esa felicidad y bienestar no estaba asociado a la ganancia o a la remuneración que se tuviera a partir de estos empleos. ¿Y eso por qué? Porque los empleos creativos generan distintas cosas. Por un lado, ofrecen un alto grado de variedad. La gente que trabaja en ellos está constantemente aprendiendo cosas nuevas, están expuestos a emociones positivas, trabajan con la empatía. Y otra cosa que nos parece importante desde el punto de vista del banco es que los empleados creativos son más felices y los empleados más felices son más productivos. Por lo tanto, esta idea de invertir en cultura, invertir en creatividad, poner un acento en eso, no es un tema de gente, decimos en Chile, buena onda, sino que tiene un retorno económico importante, pero sobre todo un retorno social que hoy día es tan importante. Vamos a hablar después del lado no tan feliz de este sector, que es muchas veces la precariedad laboral o la incertidumbre económica. ¿Por qué también nos parece importante el tema de las industrias creativas? Nos parecía importante porque se ha escuchado mucho que en los próximos años los empleos que hoy conocemos van a desaparecer. Lo que dice Nesta, la agencia de innovación del Reino Unido, es que los empleos que no van a desaparecer son los creativos. Al menos los robots todavía, no sabemos, no pueden reemplazarlos. Y el Foro Económico Mundial señalaba la creatividad como la tercera destreza más importante para el futuro del trabajo en el 2020. Estaba en el número 10 en el 2015, por lo tanto, ¿cuáles son los mensajes? Estamos en una región de enorme creatividad y es una creatividad que tenemos que aprovechar y generar las condiciones para que pueda florecer y realmente encontrar canales que permitan, como dije anteriormente, generar riqueza, agregar valor a nuestros productos, empleo e impacto social. Pensando en el banco, el BID, que ustedes conocen, me imagino bien, hicimos una investigación no exhaustiva ni totalmente científica, pero sí revisamos todos los proyectos de los últimos 20 años del banco. Este estudio lo hicimos hace unos 2 o 3 años y encontramos que de todos esos proyectos al menos había 300 operaciones por un total de 1.6 mil millones de dólares que contenían componentes culturales en ellos. Podía haber sido la recuperación del casco histórico de la ciudad de Quito, o podría haber sido también proyectos de impacto social, como son las orquestas juveniles, etc. Por lo tanto, veíamos que en el banco esto veníamos haciéndolo de hace tiempo, pero no habíamos visto a la cultura como un eje central o un eje importante dentro de las estrategias de desarrollo y como un motor también comercial. Entonces, nosotros en el banco nos hemos planteado de alguna manera estos 4 ejes para poder hacer avanzar las industrias creativas en la región. Y me quisiera detener primero en el de los datos. Tengo láminas para todos los países, pero puse Colombia porque me imaginé que les iba a interesar más, si bien hoy día ya ha cambiado, estuve viendo en el periódico que está aquí que hay una diferencia en la cifra que ha dado la cuenta satélite con respecto al valor, al aporte al Producto Interno Bruto. Pero de todas maneras,
¿Cuál es la importancia de los datos? Y eso es algo que Colombia ha liderado con el establecimiento de la cuenta satélite a comienzos de los años 2000 en la región. Necesitamos medir, saber cuál es el impacto de estas industrias para poder tomar las decisiones adecuadas en términos de políticas públicas. Sin datos es como navegar a ciegas o conducir a ciegas, que no es muy recomendable. También otro tema importante para nosotros dentro del banco ha sido el tema de contenidos y concientización. Trabajamos mucho en generar publicaciones relevantes sobre los temas que tienen que ver con estas industrias. ¿Por qué? Porque es un sector que había estado bastante invisible para los economistas, invisible para la población. La gente que está en el mundo de la economía creativa muchas veces no sabe que son parte de la economía, ni sabe quiénes son otros como ellos, no se juntan, etc. Por lo tanto, lo que hemos hecho es publicaciones con datos, como les decía, pocas publicaciones en español, también destacando quiénes son las personas que están detrás de estos números. Nos parece fantástico que aporte un 3.2 del PIB, pero ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos innovadores? ¿Quiénes están marcando estas tendencias? También tenemos campañas, concursos, donde invitamos a quienes están empezando para darles realmente un empuje, para darlos a conocer y que puedan conectarse con todo este ecosistema también a nivel regional. Y distintos eventos en los que participamos. Nos parece también muy importante el tema del fortalecimiento del ecosistema de innovación, que tiene que ver con un enfoque muy sistémico. Este es un ecosistema que está compuesto por miembros del sector privado, instituciones de formación de capital humano, la sociedad civil y el gobierno. Es importante trabajar con todos ellos, no de manera separada, sino que realmente sentarlos en la mesa y poder tener un diálogo en que cada uno de estos actores pueda entender, hay una lengua franca, pueda entender al otro y pueda realmente entender cuál es el lugar que ocupa en esta cadena y prepararse. El sector privado, obviamente, en el fondo siempre va a estar en los sectores donde hay mayor ganancia. Por lo tanto, los otros sectores y asociaciones tienen que trabajar para realmente ocupar esos otros espacios o apoyar a quienes no están en los sectores más abultados. Lo mismo la formación de capital humano. Estas son industrias que requieren de destrezas que probablemente no están en una sola carrera. Lo vamos a ver con el tema de videojuegos, por ejemplo, que me voy a detener al final. Lo mismo la sociedad civil y el gobierno, que es el gobierno que le toca coordinar todas estas partes en juego. Por la heterogeneidad de estos actores que hemos visto ahora, el sector público es el que tiene que garantizar la gobernanza y proporcionar un sistema de estabilidad y legitimidad al sector. Y ayudar a coordinar a todos estos actores. Por eso lo que vemos que es el tema de políticas públicas, y no me voy a detener porque es un poco largo y estamos con el tiempo un poco encima, el tema de políticas públicas es tan clave y en esas iniciativas, las más exitosas, que han demostrado ser más exitosas, es cuando los actores están todos involucrados y se sientan a la mesa, es decir, los diferentes ministerios, agencias, actores de la sociedad civil en un plan nacional, en una secretaría, etcétera, como hemos visto en los casos de Chile, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Uruguay, el mismo caso de Colombia. Quiero pasar, esto lo voy a pasar un poco. Quiero detenerme, me voy atrás. No sé a dónde tengo que... Ahí. Bueno, quiero detenerme en estas dos publicaciones que hemos sacado en el último tiempo, Emprender un futuro naranja, que ya les mencioné, y los videojuegos no son un juego. Los videojuegos no son un juego, saldrá esta semana, el viernes, así es que es una primicia total,
junto con otro libro que es sobre tecnocreativa. ¿Qué es lo importante que hemos hecho en ambos de estos libros? En uno, en Emprender un Futuro Naranja, fue entender por qué fallan estas empresas. Y eso nos lleva a entender mucho mejor los focos en los que estamos trabajando en el banco. Y los videojuegos no son un juego, estamos viendo una industria, nos quisimos detener en una industria de enorme crecimiento que emplea mano de obra intensiva, en general joven, y que tiene una serie de especificidades y desafíos que permitirían a América Latina y al Caribe a ponerse en un nivel de liderazgo en el mundo si quisiéramos e invirtiéramos en ella. América Latina y el Caribe es la segunda región que está creciendo más rápido, si bien es la que tiene menor participación en el mercado hoy día. Muchos de nosotros, yo no sabía que yo también jugaba, pensé que solo había que hacerlo con una consola, pero también veo que hay otras cosas que uno hace en el celular que son juegos. Participamos de esto. Por lo tanto, es muy importante que desde nuestra región generemos contenidos que sean apropiados, que tengan que ver con nuestra idiosincrasia con respecto a eso. En el libro de Emprender un Futuro Naranja, lo que hicimos hicimos un mapeo y buscamos entre 300 empresas de emprendedores y los entrevistamos en toda la región para entender cómo funcionaban. Una de las cosas que vimos, y aquí está la importancia de nuestros gobiernos, de la sociedad civil y de las asociaciones de invertir en ellos, vimos las diferencias en cómo son los emprendimientos en general y los emprendimientos creativos en particular. En general, las empresas fracasan antes de cumplir los 2 años de vida. En el caso de las industrias creativas es un poquito más largo el periodo de vida, y ahí tenemos una comparación. Colombia no está tan mal, por lo que vemos, y eso tiene que ver con que Colombia ha desarrollado un ecosistema de innovación, de emprendimiento importante en los últimos años. Otra cosa que nos fijamos, que nos parecía importante, era por qué fracasaban. ¿Cuáles eran las razones del fracaso de estas empresas? Y muchas veces lo que escuchamos es que viene por razones externas, porque hubo una crisis, porque cayó el mercado, que el precio del dólar, etc. Pero lo que finalmente descubrimos fueron otras cifras. Fueron, por ejemplo, el tema de finanzas y planeación estratégica. Muchos de ellos, vamos a ver ahora, tienen estudios universitarios, pero dicen que aprendieron a hacer empresa en el camino. El flujo de efectivo, el acceso a financiamiento clave en el éxito o fracaso de estas industrias. El sector financiero tiene un escaso o poco conocimiento de estas industrias y de sus especificidades. Pocos bancos, me imagino, van a financiar una idea. Son empresas que no tienen colaterales, por lo tanto, es muy importante poder tener un mejor entendimiento y ver cómo trabajamos con ella. Hay un caso muy interesante que es el Banco de Desarrollo de Brasil. Desarrolló una línea de crédito para industrias creativas y en 10 años tuvo una tasa de repacto de solo 2%. Eso habla muy bien de estas industrias, pero acomodaron las exigencias haciéndolas tal como un banco normal, pero acomodaron ciertas exigencias para poder flexibilizarse frente a las particularidades de la industria. La formación profesional. Si vemos, los emprendedores creativos tienen una formación profesional bastante importante y sin embargo todos reconocían que no habían tenido no todos, pero una gran mayoría, la formación adecuada para emprender. Esto abre un campo enorme para las instituciones de formación a realmente llenar ese vacío, a apoyar este crecimiento en estas organizaciones, en estos emprendimientos. Por otro lado, un tema importante que también lo vemos es muchos de ellos, siendo que el tema de propiedad intelectual es clave para el éxito y para el futuro de estas industrias, muchos de ellos no se registraban, no tienen registro
y las razones por qué no lo tenían era porque era engorroso, porque no saben cómo hacerlo, etc. Nuevamente temas de comunicación que son importantes a tener en cuenta. Otro tema que nos parecía muy relevante con respecto al emprendimiento creativo, a las empresas creativas y los emprendimientos sin adjetivo final, cualquier emprendimiento, es la participación de las mujeres en ello. Vemos que en el emprendimiento creativo hay una mayoría, las mujeres tienen un rol mucho más preponderante que en los emprendimientos de otro tipo, y eso creo que tiene también ahí una llamada de alerta, una llamada de atención de dónde invertir para no solamente los gobiernos, sino que también otras asociaciones. Y por último quisiera detenerme en el tema de los videojuegos y cómo los videojuegos, tomé una industria por tomar, podría haber tomado cualquier otra, si es que muy aleatoria, pero también para hablarles de nuestro libro, que es la última publicación que tenemos. ¿Por qué nos parecía interesante? Porque este es un sector que reúne una serie de subsectores de las industrias creativas en uno solo y ciertas características. Está el lado tecnológico, la creación de software, etcétera, que es un sector de la economía creativa, pero también requiere de diseñadores, requiere de músicos, requiere de artistas, y todos ellos trabajando en un ambiente nuevo. ¿Qué es lo que hemos visto en este libro? Por una parte vemos que si bien tiene un crecimiento muy alto, del 13.5% promedio en la región, como ven, sigue solamente seguido por Asia, que está en un 16% de crecimiento anual, y luego los otros menos, pero también miren la participación del mercado, solamente un 4%, por lo tanto las posibilidades de crecimiento son enormes, y es ahí donde creo que tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que pasa con estas industrias? Estuve leyendo algunos estudios sobre el caso colombiano, pero es muy similar a otros casos en la región, siendo Colombia uno de los 4 países donde hay más casas de videojuegos con alcance internacional, empleando gente, etc. Los otros países son Brasil, México, Argentina, Chile, los que más destacan. Una de las cosas importantes cuando se entrevista a los gamers, primero que nada es cuando arman sus empresas, no hay educación formal o recién están comenzando para videojuegos. Entonces aprenden haciendo y juntándose entre ellos, y les cuesta mucho armar el modelo de negocio y el flujo también de creación. Luego tienen el tema del financiamiento. La mayoría de ellos, al igual que en el emprendimiento creativo, dice que han sido financiados por sus propios medios o por sus familiares. Es decir, el acceso al crédito, por ejemplo, se les escapa. Y luego cuando consiguen ese financiamiento, tienen que dedicar parte importante de su trabajo a hacer otro tipo de animaciones y pequeños juegos para empresas para poder realmente financiar los videojuegos que crean. Una vez que ya los han creado, se topan con un nuevo desafío. Y el nuevo desafío es cómo vamos a comercializar. Otro eslabón de la cadena de producción y de comercialización. ¿Qué pasa ahí? Entran a un mercado tremendamente competitivo con juegos que vienen de todas partes del mundo, y entonces ellos tienen que participar en ferias, asistir a congresos, viajar sin fondos. Entonces todo el apoyo que pueda surgir de organizaciones como las agencias de promoción de exportaciones, etcétera, son tremendamente importantes. Muchas de las barreras para esta industria, muchas de las barreras tecnológicas han ido bajando. Eso juega a favor de nuestros creadores, pero la verdad es que
para no seguir contando como casos muy excepcionales y tener una industria robusta, vale la pena pensar en esos ejes que les comentaba al principio. Cómo para las industrias creativas necesitamos, por una parte, mediciones, entender bien qué es lo que está pasando, dónde están sucediendo, qué empresas están creciendo, cómo están creciendo, por qué no lo están haciendo. Luego, entrar en este ecosistema del que les hablaba, tener instituciones que formen a estos nuevos profesionales, tener ecosistemas en que los distintos miembros y los distintos creativos puedan conectarse. Para un desarrollador de videojuegos, conocer a un músico es tremendamente importante, al igual que a un artista, al igual que a alguien del mundo de las finanzas. Y generar las políticas públicas adecuadas y los incentivos fiscales adecuados para que esto pueda suceder. Los países casualmente que más se están desarrollando son los que ya están implementando ese tipo de políticas, como les comentaba, México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay. Por lo tanto, es una invitación a seguir pensando estas industrias como algo no anecdótico, como algo que realmente puede y tiene el poder de impactar las estrategias de desarrollo de nuestros países, pero que además, algo que me parece que es clave, que lo conversábamos al principio, generan de manera intensiva empleo, y empleo de calidad, que como les mencioné, según nuestro estudio, genera felicidad y bienestar en las personas que pertenecen a estas industrias. Por lo tanto, para nuestros países donde estamos experimentando estas oleadas de insatisfacción, pensar en estas industrias, pensar que además son intensivas en la contratación de gente joven, que es la que tiene los mayores índices de desempleo, que no necesitan, no todas ellas, realmente capacitaciones o un doctorado para hacer un videojuego hoy día. Entonces, realmente, ¿cómo hacerlo? Aquí tengo unos videojuegos colombianos que son muy exitosos. Yo tengo que confesar que ahí delato mi edad porque tuve que estudiarlos y aprendérmelos, no los conocía, así es que entre mis sobrinos me explicaron por qué eran tan fantásticos. Y otra cosa que nosotros hemos empezado a hacer y que ha sido muy exitoso, hemos lanzado esto ya en Chile y en México, es estamos mapeando dónde están esos talentos, quiénes son los talentos creativos de la región, por una parte para saber dónde están, cómo podemos aprovecharlos y cómo poder unirlos para que realmente podamos mover esta agenda en el futuro. Los sectores que han crecido más rápido en los distintos países son los que se han asociado, los que han actuado como conglomerados. Por lo tanto, este ha sido un ejercicio de también preguntarle a los creativos que muchas veces no se sienten parte de las conversaciones, por ejemplo, de políticas públicas. Bueno, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que están, hacia dónde van ustedes? ¿Qué es lo que necesitan? Así es que de esa manera lo que estamos buscando es realmente crear esta red de talentos creativos que busca convertir a América Latina y el Caribe en un hub de la creatividad, y creemos que es posible. Trabajamos duramente, en el banco trabajamos en distintas áreas, desde proyectos, préstamos para recuperación de zonas históricas, siempre con componente de industrias creativas, en el desarrollo de políticas públicas, etcétera, para llevar adelante esta agenda. Y yo solamente los quiero invitar a que ustedes se puedan conectar con nosotros, esta red Vididear, que es nuestra red social. Ahí están los creativos, ahí están los emprendedores, los innovadores, con quienes nosotros conversamos y tenemos realmente una relación muy, muy fuerte, y eso ha permitido alimentar todo este trabajo que llevamos haciendo ya hace varios años. Para posicionar a los creativos realmente en el centro de las discusiones de las políticas de desarrollo. Si invertimos en ellos, si invertimos en la creatividad, vamos a tener economías mucho más diversificadas y más competitivas a nivel global.
pero sobre todo vamos a tener trabajadores con empleos de calidad y que realmente van a trabajar por su bienestar. Muchas gracias.